8 de la mañana con 10 minutos, estamos de regreso en Ahora es Cuando, lo habíamos anticipado. Junto a nosotros en el estudio el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Muy buenos ministro, días, ¿cómo Matías, está? Catalina, ¿cómo están? Todo muy bien, aquí bueno. día viernes. Ministro, y hemos utilizado harto este concepto durante la mañana. Se está realizando la Cumbre Mundial sobre Docentes. El día de ayer usted encabeza la inauguración junto al presidente Gabriel Boric. ¿Es como el Lollapalooza de los profesores? Hemos utilizado harto el concepto de Lollapalooza durante las últimas 2 horas. Pero bastante menos glamoroso, en muchos sentidos. Pero sí, es como el Jamboree. Ah, ya, ese es un buen Me gusta concepto. más. Jamboree de los Me Me profesores. gusta más, es como el Jamboree de los profesores. Esperamos que se convierta en el Jamboree de los profesores, porque fíjate que es primera vez que ocurre de esta forma, en esta magnitud y en la estructura, ¿no? ¿Por qué? Porque se da en el contexto del sistema de monitoreo del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Saben que el mundo definió una serie de objetivos de desarrollo sostenible para que el mundo sea un poco mejor al final de esta década. Uno de ellos, el 4, que es el derecho a la educación para todos y todas a lo largo de la vida. Y es el único sistema de monitoreo de ODS que se construyó en el sistema de Naciones Unidas que tiene un seguimiento propio, ¿no? Entonces hay una mesa que opera con representantes de todo el mundo, de organismos internacionales, países, organismos multilaterales también, y a Chile le corresponde estos últimos 2 años encabezar ese proceso. Chile es el copresidente mundial junto con UNESCO. Y en ese marco se hace por primera vez en otro país distinto a Francia, porque siempre se hace en París, ¿Ya? la revisión anual. Y en ese contexto enfrentamos los últimos años una discusión fuerte sobre déficit docente. 44 millones de profesores nos van a faltar al final de la década a nivel mundial. Eso afecta millones, cientos de millones de estudiantes que no están accediendo al derecho a la educación por no tener las coberturas, ¿no? Nosotros estamos terminando ahora un estudio con el IGE Educar, donde nos hemos aproximado no a la cantidad de profes que nos faltan, sino a la cantidad de horas que nos faltan cubrir, porque el currículum nacional se cubre por horas, ¿no? Y llegamos a algunas conclusiones que son bien significativas, como decir que 4 de cada 10 escuelas a lo menos le falta 1 hora de un docente idóneo para cubrir el plan de estudio. O que, tenemos una cantidad de establecimientos educacionales que no llegan al 25%. Es decir, no estamos en una situación caótica, pero estamos en una situación que nos tiene que tocar la campanita. Por eso decidimos que el debate se haga entre gobiernos y maestros. Porque generalmente se discuten las políticas públicas docentes, pero sin escuchar la voz de los profesores. ¿Y qué está pasando? O sea, en Chile, por ejemplo, tenemos temas de salud mental, temas de violencia. No sé si el problema salarial es el más apremiante. Yo no voy a decir que no lo es, para todo el mundo siempre lo es. Pero Chile hace menos de 10 años subió un 40% los salarios docentes con la carrera profesional. En otros países, efectivamente, nos decían algunos ministros que estaban ayer, sobre todo en la zona africana, que decían, bueno, a veces no podemos pagar los sueldos, Claro. ¿no? Entonces, claro, los problemas son distintos. Los profesores que están en zonas de guerra, que son muchos. O sea, entonces, discutir eso con ellos, identificar las causas, buscar soluciones y proponer recomendaciones a los países es clave. Es importante, sobre todo, claro, el intercambio de experiencias. Ahora, me quería centrar en el caso chileno, porque lo que usted apunta es interesante y real, ¿no? Se subió los salarios de los profesores hace una década, y aún así tenemos constantemente la noticia del déficit de profesores, sobre todo el déficit de profesores que se viene, la falta de, por ejemplo, matrículas en las carreras de pedagogía, las distintas carreras de pedagogía. Dentro de su experiencia como ministro de Educación y ya casi llegando al final de esta administración, ¿qué análisis, qué diagnóstico hace usted de por qué estamos viviendo esto? Mira, yo creo que hay varias. Mencioné algunas recién. Hay cosas ambientales que no solamente suceden en Chile, están sucediendo en el mundo post pandemia y que pegan fuerte, ¿no? Como la violencia, la convivencia. Y eso obviamente impacta fuertemente en quienes ejercen en el cotidiano las labores en la escuela. No solo profes, también asistentes de la educación, solo que los profesores son los que se notan más desde el punto de vista de su ausencia por el rol que juegan, ¿no? Pero incluso asistentes de la educación, uno lo piensa en la persona que está haciendo el aseo, que también lo son, pero asistentes de la educación también son psicólogos, también son los fonoaudiólogos, los kinesiólogos, que con todo el tema de las neurodiversidades se requieren mucho y también nos van a empezar a escasear. Entonces hay un tema que tiene que ver con las condiciones ambientales, estructurales de una sociedad que está como en una situación bien compleja, pero que permea la escuela. Y por otra, yo diría que hay temas de escuchar la voz, de la profesionalización de la labor docente, ¿no? De poder tomar decisiones pedagógicas, de sentirse más empoderado de su quehacer, de la carga administrativa que muchas veces les toca asumir, que es fuerte, ¿no? Porque nuestro sistema tiene mucha rendición de cuentas y quizás tenemos que empezar a mirarlo también. Pero hemos avanzado harto en algunas cosas. Por ejemplo, el año pasado legislamos el fin a la doble evaluación docente, porque con el sistema de desarrollo profesional se juntó con la evaluación y teníamos 2 procesos. Entonces se simplificó
y eso ha traído ya cosas buenas porque ha quitado la carga laboral administrativa para muchos, pero al mismo tiempo, por ejemplo, nos permitió meter en el primer año a un crecimiento de un 150% en el proceso de inducción y mentoría. Brevemente, yo sé que estas cosas siempre, mira, con la Connie y con el Juan Manuel siempre nos quedamos cortos. Nos va a pasar lo mismo. Nos va a pasar lo mismo, y me De comprometo a todas volver. Me comprometo a volver. Ya, está bien. Entonces, Parte dos. por ejemplo, una de las cosas que identificó la evaluación de la política docente el año pasado, luego de haberse aprobado el 2015, es que la inducción y mentoría había tenido una muy baja ejecución. Y ese era uno de los elementos claves para retener a los profesores en el sistema. Claro. Que el primer año de ejercicio profesional fuese acompañado para que pudiese comprender la dinámica de la escuela, para que pudiese resolver sus tensiones, sus preocupaciones. Eso es clave para la apropiación de la labor pedagógica. Y eso no estaba ocurriendo. Y el año pasado, habiendo cambiado la ley, este año nos permitió crecer un 150% la cantidad de inducción y mentoría. Ajá. Es decir, estamos resolviendo esos líos, Sí. ¿no? Y hay otra, y con esto termino, que yo creo que tiene que ver con un problema más estructural sobre capital humano avanzado y cómo la educación superior es capaz de formar el profesional que se requiere en los territorios. No me refiero solo a profesores. Sí. Acá, si uno se va al norte o al sur extremo, tienes problemas con médicos, con profesores, Absolutamente. y no solamente el problema de formar, sino también de retener, porque el profesional dice, bueno, yo quiero tener un hijo, quiero tener una buena escuela, quiero tener una buena salud, quiero tener una Mire, buena ni casa. me diga, porque yo tengo un caso tan cercano a propósito de lo que está señalando usted en la región de Aysén, pero le voy a contar mi historia en Y una después la próxima gente cuando oportunidad. ya termina de formar a su hijo, se nos van. Así es. Oiga, ministro Cataldo, hemos enfrentado varias situaciones de violencia Ujú. muy radical en los últimos días en liceos emblemáticos. Hay algunos alcaldes que apuntan a la presencia de la izquierda radical. ¿Qué le parece a usted esa declaración? No sé si eso es ser de izquierda o de derecha. Yo creo Lo que dijo eso el alcalde simplemente- Sichel. No, sí, él puede decir lo que quiera. Lo que yo estoy diciendo es que no sé si eso es ser de izquierda o de derecha. Para mí eso es simplemente violencia, una violencia irracional, una violencia que muchas veces ni siquiera tiene fundamento, nunca tiene fundamento, pero uno ni siquiera sabe por qué están saliendo muchas veces a hacer desmanes. Es como la violencia por la violencia. Y eso para mí no es de izquierda. O sea, yo soy una persona de izquierda y no me siento para nada representado por esas formas irracionales donde incluso tú llegas al paroxismo, a lo ridículo, lo voy a decir como se puede, tiene que decir nomás, a la estupidez de echarle acelerante a un profesor amenazándolo con quemarlo. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, esto es fuera de cualquier espacio de razonabilidad y fuera de cualquier demanda política. Por lo tanto, yo quiero hacer una distinción entre lo que son esos hechos de violencia que ocurren en algunos establecimientos educacionales de algunas comunas de nuestro país y otros hechos que son conflictivos en las comunidades educativas y que tienen que ver con problemas de convivencia, muchas veces también violencia, pero que no es esa, digamos. Porque es muy fácil meter a todos en el mismo saco y los mismos estudiantes, de los centros de estudiantes con los que se ha estado dialogando, yo mismo he estado conversando con alguno de ellos, están conversando con los municipios, se llegaron a acuerdos. En Santiago, sí. Por ejemplo, y un acuerdo en que nosotros facilitamos todo lo que tiene que ver con la inversión de infraestructura desde el Ministerio de Educación. Con los CELEP que se van a hacer cargo de los colegios en Santiago. Y que ahora venían en enero. conversando con ella, el mismo centro de estudiantes nos decían, por favor, no nos metan a todos en el mismo saco, porque nosotros queremos resolver un problema real. Claro. Y claro, ¿cómo no va a ser legítimo resolver el problema de que tu sala de clases se te llueve, que el casino no está bueno? Los baños. Una cosa es eso, otra cosa es sentir que tienes el derecho a subirte a los techos de tu colegio y empezar a tirar bombas molotov a la gente. Ahí no hay dos visiones. Y lo hablábamos ayer con el alcalde de Santiago, Ah, Mario. y quiero volver a decirlo. Eso no es ni de izquierda ni de derecha. Y a propósito de eso, hablábamos el día de ayer con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, hacía la distinción además entre los hechos que hace usted, ¿no? Hay situaciones que pueden ser violentas, pero que se pueden vivir en un colegio y hay que abordarlas. Por ejemplo, el caso de bullying en el Instituto Nacional, que derivó en la golpiza a otro Totalmente. alumno y la suspensión. Lo que no quiere decir que momentánea esté de su bien, rectora. pero son No, cosas bajo que ningún- suceden y han sucedido siempre. Y hay que abordarlas, evidentemente, e incluso se puede encontrar una solución administrativa, educacional frente a eso. Otra cosa muy distinta es lo que dice usted de personas que salen, agreden a carabineros, cortan el tránsito, lanzan bombas molotov y muchas veces no sabemos por qué lo están haciendo, ¿no? No hay un petitorio. Pero ¿Y sabes qué, Matías? Yo creo que tú dices algo muy importante ahí, disculpa que te interrumpa, porque hay un ámbito de ese tipo de problema que el sistema educativo no solamente está preparado para abordarlo, sino que debe abordarlo. Pero hay otro, o sea, llega un punto en el que ya no tenemos herramientas para abordarlo. O sea, cuando dos estudiantes se conflictúan al interior de una escuela y tienen un conflicto que puede escalar incluso a los golpes, las herramientas educativas del sistema, incluso las sancionatorias, nos permiten operar sobre esa realidad y tomar decisiones. Incluso tú puedes llegar a la expulsión y la cancelación de matrícula de un estudiante, reubicarlo, o procesos de acompañamiento de la superintendencia, acuerdos, acta, seguimiento, decisiones pedagógicas y formativas.
Pero cuando tú tienes 10 personas, porque muchas veces ni siquiera es más que eso, que salen con bombas molotov, la pregunta que yo me hago como ministro todos los días es, ¿realmente hay algo más que pueda hacer? Y la pregunta más importante, ¿hay algo que pueda hacer ese rector o ese director de la escuela, ese profesor jefe, cuando salen con ese nivel de violencia, con los riesgos que eso implica? Porque no estamos hablando de que están saliendo a tirar una piedra, que igual te puede matar, digamos. Te puede quemar. Te van a quemar. Y le pasó al profesor que fue rociado con acelerante. Ahora, por suerte no se quemó, pero puede podría llegar ocurrir. a pasar, ¿no? De hecho, a ellos, el año pasado en el INBA, muchos de esos estudiantes sí se quemaron. Sí, se quemaron y resultaron súper graves. Ahora, si esto efectivamente no es de izquierda ni de derecha, ¿qué convicción se ha hecho usted de qué podría estar pasando incluso ideológicamente? ¿Anarquismo? ¿Redes anarquistas que están infiltradas en los colegios? Mira, puede ser. Lamentablemente, este es un debate que lleva muchos años, más de una década, quizás 2 incluso, en el que la capacidad investigativa de la fiscalía, de las policías, es limitada. Muchas veces las comunidades tampoco quieren colaborar con los procesos investigativos. Yo simplemente... Los papás, dice usted, las comunidades. No sé si son los papás. Pues, ¿Pero a qué se refiere con comunidades? Las comunidades, quienes constituyen los espacios educativos, que pueden ser papás o no pueden ser papás. De hecho, por ejemplo, algunos de los alcaldes decían que hay estudiantes cuyos apoderados en realidad son personas que hace poquito nomás son mayores de edad, porque pueden ser como tutores legales, ¿cierto? En fin, hay muchas causales. Pero lo que quiero decir es que si hay adultos, que si existe la hipótesis de que hay adultos que empujan a jóvenes, a menores de edad, estudiantes, a hacer este tipo de actos, tenemos la obligación de no solamente investigarlo para la institucionalidad, sino que también a quienes saben poner los antecedentes sobre la mesa, porque la vulneración de derechos es absoluta y es inaceptable. Entonces yo quiero hacer una distinción, insisto, nunca de mí va a salir, porque además sería deshonesto de mi parte, todo el mundo sabe quién soy, no todo el mundo, pero quienes saben quién soy políticamente nunca me van a creer si yo dijera que no estoy de acuerdo con la expresión de movilizaciones cuando las causas lo justifican. ¿Y hay redes de protección? Puede ser, pues. Y eso es lo que hay que investigar. Yo no soy fiscal, digamos, soy ministro de Educación simplemente, digamos. Lo digo simplemente porque no tenemos herramienta investigativa. Por eso es que es importante que quienes están a cargo de los sistemas, la institucionalidad por un lado investigue y por otro lado quienes tienen la información la dispongan. Porque se ha dicho mucho, mire, sabemos que hay personas detrás, sabemos que hay redes. Bueno, díganlo y pongamos los antecedentes sobre la mesa para que se investigue y se llegue hasta el final. Porque lo que ocurrió el año pasado con los estudiantes del INBA y lo que ocurre potencialmente todos los días cuando suceden hechos de violencia de estas características es potencialmente demasiado grave. Estamos conversando con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Ministro, lo voy a llevar a temas políticos, ¿no? Su militancia... Siempre llega ese momento. Siempre llega. Su militancia lo hace a veces tener que referirse a temas políticos que tienen que ver más con su partido que con los de su cartera, pero bueno, las cosas son como son, ¿no? Yo tengo un hermano gemelo, cada vez que pasa algo con los gemelos me preguntan. Él durante esta semana ha estado marcado la discusión al interior del Partido Comunista y en muchos casos contra el Partido Comunista por los dichos del presidente Lautaro Carmona contra el exministro de Hacienda Mario Marcel. Lo calificó como una persona que su gestión se hizo casi un dios del recurso por sobre la necesidad social, llamó al gobierno a transparentar las razones de su salida. Usted el día de ayer dijo que no sabía si estas eran declaraciones con respecto hacia un ataque hacia el gobierno, pero no es un ataque hacia la gestión del gobierno el hecho de criticar tan duramente la gestión del jefe de la billetera fiscal. Mira, lo voy a decir desde 2 puntos de vista. La primera, el presidente no le tiene que dar explicación a nadie cuando remueve a un ministro de Estado. Son cargos de confianza, uno sabe que en el rol en el que está, el día de mañana puede terminar. A mí me han preguntado varias veces, ¿usted se va a ir del...? Yo nunca digo que no me voy a ir, no porque esté pensando en irme, sino porque mañana el presidente me puede sacar, ¿no? Y es una decisión discrecional y que no le debe consultar a nadie y que no debe justificarle a nadie, ¿no? Entonces, lo primero es eso. Si el ministro Marcel presentó su renuncia, además tampoco, como decisión personal, debe explicarle a nadie por qué la tomó. O sea, ¿se equivocó Lautaro Carmona al criticar? No, creo que él exige algo que no necesariamente va a tener una respuesta y no tendría por qué tenerla y habitualmente no la tiene cuando ese tipo de decisiones se toman. Eso es lo que quiero decir. Luego, lo segundo es que yo soy ministro de Educación y hay ministerios en los que es muy difícil que haya una opinión de conformidad respecto a la gestión que se desarrolla, incluso considerando los avances que uno tiene. Es muy difícil. O sea, como ministro de Educación, yo puedo decir varias cosas que pueden sonar un poquito, ¿cómo decirlo?,
grandilocuentes, autocomplacientes incluso, pero son reales. O sea, Chile tiene los mejores resultados de aprendizaje en cuarto básico, en lectura y en matemática, lo que no significa que estemos en los estándares que quisiéramos, pero son los mejores de los últimos 20 años. Y eso ocurrió durante el periodo en que yo soy ministro. Resolvimos la deuda histórica. Estamos avanzando en el financiamiento de la educación superior. Llegamos a un acuerdo y votamos por unanimidad la reforma al sistema de desarrollo al sistema de educación pública. Podría ir nombrando muchos hitos que yo para decir todo lo que hemos avanzado en educación, pero aún así siempre va a existir una sensación de que falta mucho en educación. Con Hacienda es un poco lo mismo, porque además tiene la labor ingrata de tener que decirle a todo el mundo no, irregular expectativa. Entonces, a ver, yo quiero normalizar algo que me parece que es parte de lo que le ha pasado a todos los gobiernos hacia atrás. De hecho, trato de hacer una revisión prospectiva y no recuerdo un ministro de Hacienda que no haya salido criticado, no solamente por la oposición, sino incluso por el propio oficialismo. Lo que pasa es que en campaña presidencial con una candidata comunista, pero en las incluso hagamos la encuestas, perspectiva en esa ¿le misma juega a coyuntura. favor o en contra? Esa es la pregunta. Yo creo que, y eso lo dije ayer, yo creo que es importante la coordinación, que es importante que se converse. Ahora no me corresponde a mí hacerlo, yo hago una recomendación general nomás, porque soy ministro de Estado, estoy preocupado de educación, no estoy preocupado de la campaña. ¿Pero usted se enmarca de las declaraciones de la autora Carmona? Es que no la comparto en el sentido de que me tocó trabajar con el ministro Marcel. Mire, antes de que se fuera, unos días antes de que se fuera, aprobamos el FES. Sí. Y lo aprobamos, yo diría, muy bien. O sea, el proyecto salió íntegro, con unos respaldos mayoritarios, nos fuimos al Senado en una buena condición. Y es un trabajo que hicimos con el Ministerio de Hacienda. Ahora, ¿eso quiere decir que no tuvimos dificultades? Que, por supuesto, si eso es así, en cualquier trabajo, mucho más en el gobierno. Pero claro, yo creo que es importante mirar esto en perspectiva. No hay, en general, una mirada hacia atrás que uno pueda hacer en la que ciertas carteras, como Hacienda o como Educación, estén siempre bien evaluadas. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, igual dijo que Lautaro Carmona podría guardarse algunas de las declaraciones. No sé si es que comparte necesariamente esa frase, pero efectivamente no incomoda que un presidente de un partido Lo que yo oficialista... jamás haría es decirle a un presidente de un partido que se guarden, que se queden callados. No, creo que es un límite que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Por varias razones. Primero, porque los partidos son quienes constituyen una parte significativa del etos de un gobierno y de su quehacer. La mayoría de nosotros somos militantes de alguno de esos partidos. Y además tenemos un rol. O sea, mira, yo respondo estas preguntas porque sé que no hay nada que yo pueda hacer para evitar que me los pregunten. Y es una situación bien peculiar porque no recuerdo ministro de Educación al que le hayan preguntado tanto de política. No ahora, no me refiero a esta entrevista, en general. Y ya como que lo doy por hecho, pero uno está preocupado de gobernar. O sea, de verdad, muchas veces me preguntan cosas de las que no me entero. Y me entero literalmente por la prensa porque no tengo tiempo. O sea, tengo tantos problemas en la cabeza asociados a la cartera, desde la educación parvularia a la educación superior, que realmente no le queda uno espacio para empezar a mirar como las intrigas, los problemas, las cosas. No hay tiempo, y además creo que éticamente tampoco corresponde. O sea, uno está en una labor demasiado importante y si quiere estar en otra, es mejor que demos el paso. Llama mucho la atención, además, dentro del Partido Comunista, que es un partido tan jerarquizado habitualmente, que haya tantas diferencias de opinión como las que hemos visto en el último tiempo, porque Bárbara Figueroa respaldó a Carmona, pero usted dice, bueno, él habla a título personal, es parte de las críticas y los cuestionamientos a Marcel. Y la misma Janet Jara dice que no está de acuerdo con los dichos de... Él habla como presidente del partido, pero aquí es importante recordar algo que se dijo después de la primera vuelta, si no me equivoco, o sea, después de la primaria, respecto a las autonomías. Y creo que también lo ha dicho el presidente del partido. Por un lado, el partido le dio autonomía a la candidata de poder representar transversalmente a una coalición que va más allá del PC. Y bueno, candidata, usted va hasta más allá y por tanto usted tiene la autonomía de no tener que estar limitada a la opinión del partido porque usted representa voluntades que son mucho más amplias. Y por otro lado, obviamente, el partido tiene una identidad que su directiva tendrá que ver de qué manera la conduce, cómo la resguarda, y luego uno verá si está o no está de acuerdo, pero es una discusión interna, no la vamos a hacer por la prensa, ¿no? Y si yo quiero hablar algo con el presidente del partido, no tengo ningún problema en poder llamarlo y conversarlo, si es que lo considero necesario. No lo considero porque mi rol es ser ministro,
Y él tiene el rol de ser presidente del partido y tendrá que él ver de qué manera mejor conduce aquello, y no tengo duda que él lo hace en esa dirección. El senador socialista Juan Luis Castro derechamente acusó a la directiva del PC de socavar la candidatura de Janet Jara. ¿No termina haciendo un poquito eso con este tipo de declaraciones? No, mira, en el sentido de que las discusiones y las tensiones en contextos electorales pasan siempre, y la pregunta es cuánto uno le sube el volumen a ciertas cosas, ¿no? Hay diferencias que se pueden ir expresando. Lo importante es que, vuelvo al punto que decía ayer y que lo dije ahora también, lo importante es que se converse, es que se dialogue y que se coordinen. Desconozco los pormenores, porque ahí ya entramos en un ámbito en el que uno empieza a interpretar nomás, po. Y como yo estoy preocupado de las tareas del Ministerio de Educación, no tengo más herramientas para poder decir efectivamente si es que es lo que dices tú. Oiga, una última cosa a propósito de cosas que se entera por la prensa. ¿Se enteró por la prensa la semana pasada que había renunciado al Ministerio de Educación? Sí. De hecho, nos miramos con el presidente cuando estábamos esperando el cambio de mando. Y me dice, ¿sí que me presentaste la renuncia? Y dije, sí, me enteré que ahora me está... El problema es que ¿sabes qué? Es tragicómico, la verdad, porque estuve 2 días respondiendo mensajes. Y de verdad, o sea, esto genera un nivel de estrés en los equipos, y cuando digo los equipos, no solamente los equipos de confianza. Por ejemplo, los jefes de servicio, la gente que está a cargo de cierta área en los que hemos estado viendo procesos, empiezan inmediatamente con la incertidumbre, detienen procesos, en fin. Entonces, es muy complejo cuando se levantan esas cosas, pero me parece más complejo que se levanten información que lícitamente es falsa. O sea, se planteó en la nota que yo le había presentado la renuncia al presidente. O sea, nunca ocurrió algo de esas características. Entonces, muy delicado. Pero no, o sea, mira, lamentablemente en cada cambio de gabinete siempre se dice que yo me voy por alguna razón, o a ser candidato, al comando, qué sé yo, y no es así. Bien. Nicolás Cataldo, todavía ministro de Educación, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta Gracias, mañana. ministro, Que que tenga vaya Gracias a buen muy día. ustedes, bien, ¿ah? que estén muy bien, muchas gracias. Muy buenos días.